A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado explicar lo inexplicable. Cuando personas desaparecen sin dejar rastro, la desesperación por encontrar respuestas a menudo da paso al miedo. Y en esas sombras de incertidumbre, nacen relatos de criaturas que desafían la lógica, seres que acechan en la oscuridad y que, según testigos, son los responsables de esas desapariciones. Hoy, exploraremos 10 casos donde las desapariciones humanas han sido atribuidas a criaturas misteriosas. Algunos de estos relatos están profundamente arraigados en mitos y leyendas, mientras que otros se basan en avistamientos reales que han dejado comunidades enteras aterrorizadas. Desde los rincones más oscuros de los bosques hasta las profundidades de la selva, estas criaturas han sembrado miedo y desconcierto. Prepárate, porque iremos de menor a mayor intensidad, comenzando con casos inquietantes y avanzando hacia relatos que helarán tu sangre. ¿Qué hay detrás de estas desapariciones? ¿Mitos, coincidencias o algo más aterrador y real de lo que imaginamos? Empecemos. Número 10. Empezamos esta lista con un caso que, aunque no cuenta con una larga lista de víctimas, ha dejado un rastro de misterio y desconcierto. Hablamos de un extraño ser que aterrorizó a una pequeña comunidad en Illinois durante los años 70. Su apariencia era tan desconcertante como su comportamiento, y los testigos que se atrevieron a enfrentarlo aún hoy tiemblan al recordar lo que vieron. Este es el caso del monstruo de Enfield. En abril de 1973, la tranquila ciudad de Enfield, Illinois, se convirtió en el epicentro de un suceso que pocos han logrado explicar. Todo comenzó cuando un niño, que estaba jugando en el patio trasero de su casa, aseguró haber visto una criatura deformada acercándose lentamente hacia él. Según el relato del menor, esta figura tenía 3 piernas, brazos cortos como garras y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Asustado, el niño corrió hacia su hogar, pero la criatura no se detuvo. Golpeó la pared de la casa con fuerza, como si intentara entrar. Alertado por los ruidos, Henry McDaniel, el padre del menor, salió con una linterna y una pistola en mano. Y lo que vio lo dejó petrificado. McDaniel describió a la criatura como algo que no se parecía a nada de este mundo. Según su testimonio, disparó contra el ser, pero este saltó de manera antinatural, alejándose a gran velocidad, aunque no logró atraparlo. Dejó marcas profundas en el suelo, huellas que no coincidían con ningún animal conocido. En los días siguientes, otros vecinos reportaron avistamientos similares. Algunos aseguraron haber escuchado ruidos extraños y visto siluetas en la oscuridad que parecían observarlos desde lejos. Sin embargo, las autoridades no pudieron encontrar evidencia concluyente, y el caso quedó como un misterio. Si el monstruo de Enfield te sorprendió, lo que sigue es aún más inquietante. Una criatura legendaria cuya presencia ha sido reportada por siglos y que podría estar vinculada a desapariciones en los bosques de Norteamérica. Número 9. Desde los frondosos bosques del Pacífico Noroeste hasta las montañas de Apalachia, una figura imponente ha sido reportada por generaciones, conocida como Bigfoot o el hombre de pie grande. Esta criatura se describe como un ser bípedo, cubierto de pelo oscuro, con una altura que puede superar los 2,5 metros. Pero lo que hace de esta criatura algo más que una leyenda es el rastro de desapariciones que parecen seguirlo. En el siglo XX, los avistamientos de pie grande comenzaron a cobrar más atención, sobre todo en parques nacionales de Estados Unidos y Canadá. Se reportaron sonidos guturales, huellas gigantescas y ramas rotas en lugares donde excursionistas habían desaparecido. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 1951, cuando un grupo de excursionistas desapareció cerca del monte Shasta en California. Según los reportes, antes de perder el contacto, el equipo había mencionado haber escuchado gritos inhumanos provenientes de la espesura del bosque. Aunque las autoridades atribuyeron las desapariciones a posibles accidentes o animales salvajes, algunos testigos locales aseguraron haber visto una figura enorme y peluda rondando la zona. Los rastros encontrados incluían huellas desproporcionadamente grandes y desgarraduras en los árboles, como si algo con fuerza sobrehumana hubiera pasado por ahí. Pero este no es un caso aislado. En 1980, en el Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington, un campista desapareció después de haber relatado a su grupo que algo lo estaba observando desde la distancia.
Cuando regresaron al lugar para buscarlo, solo encontraron su mochila y a su alrededor marcas de pisadas enormes. Si el hombre de pie grande nos llevó a los rincones más oscuros de los bosques de Norteamérica, el siguiente caso nos traslada al pasado, a un pequeño pueblo en España, donde el terror no era una criatura legendaria, sino algo que muchos creyeron real. Número 8. En el siglo XIX, la tranquila región de Allariz, en Galicia, España, se convirtió en el escenario de un caso que dejó marcas profundas en la historia del crimen y el folclore. Entre 1843 y 1853, más de 13 personas desaparecieron en circunstancias misteriosas. Los cuerpos de algunas víctimas fueron encontrados, pero no intactos, lo que alimentó rumores de que un depredador acechaba la región. Los aldeanos hablaban de un lobo monstruoso que atacaba con una ferocidad inhumana. Pero con el tiempo, el miedo tomó un giro aún más aterrador. Las sospechas recayeron en un hombre, Manuel Blanco Romasanta, un vendedor ambulante que recorría los pueblos. Romasanta no negó los crímenes. De hecho, afirmó algo que estremeció a todos. Dijo que él mismo era el lobo que habían estado buscando. Romasanta aseguró estar bajo una maldición que lo transformaba en un lobo durante las noches de luna llena. Dijo que en su forma animal no podía controlar su sed de sangre y eso lo llevaba a cazar y devorar a sus víctimas. Durante su juicio, que atrajo la atención de toda España, se recopilaron relatos de testigos que hablaban de desapariciones, rastros de lobos gigantes y cuerpos mutilados. Aunque los médicos descartaron su historia como superstición, la confesión de Romasanta dejó a muchos cuestionándose. ¿Fue un asesino humano o realmente un hombre lobo? Número 7. Desde las leyendas del pasado en Galicia, nuestro viaje nos lleva ahora a un lugar mucho más inhóspito, el Ártico canadiense. Allí, en la vastedad de la tundra, el frío no es el único enemigo. Los relatos locales hablan de algo más, algo que acecha en la nieve interminable. Una criatura solitaria y gigantesca que, según los testimonios, se lleva a quienes se atreven a caminar solos en estas tierras heladas. Prepárate para conocer la leyenda de los lobos gigantes del Ártico. En las frías y desoladas tierras del Ártico canadiense, los Inuit han transmitido de generación en generación historias de un lobo que no se parece a ningún otro. Conocido como el Amarok, este lobo gigante se dice que caza solo, a diferencia de sus parientes comunes que se mueven en manadas. Su tamaño descomunal y su fuerza legendaria lo convierten en el rey indiscutible de estas tierras heladas. Según las leyendas, el Amarok no solo acecha a los animales que se cruzan en su camino, sino también a los humanos que se aventuran solos en la tundra. Los relatos hablan de cazadores y viajeros que desaparecieron sin dejar rastro después de adentrarse en estas tierras, dejando atrás solo huellas que terminaban abruptamente en la nieve. Los rastros que quedan tras sus ataques son inquietantes, marcas profundas de zarpas y restos de campamentos abandonados. En un caso registrado por los Inuit en el siglo XIX, un grupo de cazadores intentó capturar al supuesto lobo gigante después de que un joven desapareciera en medio de una ventisca. Según el relato, nunca volvieron a verlo, pero encontraron huellas enormes que parecían desvanecerse en el horizonte nevado. Aunque muchos consideran al Amarok una figura mitológica destinada a advertir sobre los peligros del Ártico, los testimonios de exploradores modernos y habitantes locales que aseguran haber visto lobos de tamaño descomunal mantienen viva esta leyenda. Algunos incluso sugieren que estos lobos podrían ser descendientes de especies extintas, como el lobo terrible, Canis dirus. Los lobos gigantes del Ártico representan la conexión entre los mitos y el entorno hostil en el que surgieron. Que sea una criatura real o una advertencia ancestral para respetar la naturaleza. Su presencia en las historias Inuit no se recuerda que el Ártico guarda secretos que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Pero el misterio no termina aquí. A medida que avanzamos en esta lista, las desapariciones se vuelven aún más perturbadoras y las criaturas responsables más difíciles de explicar. Lo que nos espera en el puesto número 6 desafía todo lo que sabemos sobre la naturaleza y el miedo. Número 6. Entre 1968 y 1985, Florencia, una ciudad famosa por su arte y belleza, se convirtió en el escenario de una de las series de asesinatos más espeluznantes de la historia moderna.
El llamado monstruo de Florence aterrorizó a parejas que buscaban momentos de intimidad en lugares apartados. Aunque los cuerpos de las víctimas fueron hallados, muchos relatos hablan de personas desaparecidas sin dejar rastro en los mismos parajes. El modus operandi era escalofriante. Las víctimas eran atacadas mientras estaban en sus vehículos o acampando en zonas aisladas. Sin embargo, los detalles no se limitaban a simples asesinatos. El asesino mutilaba los cuerpos de manera ritualista, lo que llevó a muchos a especular sobre la conexión entre estos crímenes y cultos ocultistas o incluso una criatura inhumana. Lo que hace este caso aún más desconcertante es que nunca se identificó de manera concluyente al responsable. Aunque varias teorías apuntan a un asesino humano, algunos testigos afirman haber visto sombras extrañas y figuras que no parecían humanas rondando los lugares donde ocurrieron los crímenes. Estas declaraciones alimentaron la creencia de que algo más que un simple hombre podría estar involucrado. La leyenda del monstruo de Florence ha sobrevivido al paso del tiempo. Algunos sugieren que pudo tratarse de un lobo gigante o una criatura sobrenatural que se movía en las sombras, acechando a quienes se atrevían a entrar en su territorio. Otros, más pragmáticos, creen que el monstruo era un grupo organizado o un asesino en serie con motivaciones aún desconocidas. El monstruo de Florence no solo dejó un rastro de víctimas y desapariciones, sino también una profunda incertidumbre en la historia de Italia. Hasta el día de hoy, este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver, y su nombre evoca un miedo que no ha desaparecido. Pero si crees que esto es aterrador, lo que viene a continuación nos lleva a un pequeño pueblo en Virginia Occidental, donde una criatura alada se convirtió en el centro de uno de los mayores misterios de los años 60. Número 5. En noviembre de 1966, los habitantes de Point Pleasant comenzaron a reportar avistamientos de una figura alada con ojos rojos brillantes. Esta criatura, conocida como el Mothman, fue vista principalmente en las cercanías de la planta química TNT, un sitio abandonado que pronto se convirtió en el epicentro del misterio. Lo que comenzó como simples avistamientos pronto se tornó más siniestro. Testigos aseguraron que la criatura parecía seguirlos, acechando desde las sombras, y algunos afirmaron haber sentido una presencia abrumadora y hostil. Más inquietante aún, se registraron desapariciones de personas en los alrededores, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. El caso más emblemático ocurrió en diciembre de 1967, cuando el puente Silver, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó trágicamente, causando la muerte de 46 personas. Según los habitantes, el Mothman había sido visto merodeando el puente días antes del desastre, lo que llevó a muchos a creer que esta criatura no solo estaba conectada con las desapariciones, sino que era un presagio de tragedias. Aunque algunos han intentado explicar el Mothman como un búho gigante o una grulla, la falta de pruebas concluyentes y la cantidad de testigos que describen algo mucho más aterrador han mantenido vivo este misterio. Hasta el día de hoy, Point Pleasant celebra un festival anual en su honor, pero detrás de la celebración aún persiste la sombra de la duda. El Mothman es mucho más que una leyenda local. Es un símbolo del miedo a lo desconocido y de las tragedias inexplicables que dejan marcas imborrables en una comunidad. ¿Era un simple animal, un presagio sobrenatural o algo aún más siniestro? Pero si crees que este caso es inquietante, lo que viene a continuación nos llevará al corazón de las selvas tropicales de Filipinas. En la isla de Mindoro, una criatura acecha entre los árboles y la maleza. Sus ojos, según los testigos, brillan en la oscuridad, y su presencia ha sido culpada por desapariciones que han dejado a las aldeas locales en constante temor. Número 4. En la isla de Mindoro, un lugar conocido por su biodiversidad y paisajes exuberantes, las historias sobre el Sigbin, también conocido como el monstruo de Mindoro, se han transmitido durante generaciones. Esta criatura es descrita como algo que desafía la lógica. Un ser con cuerpo encorvado, largas extremidades y un olor nauseabundo que anuncia su presencia antes de que siquiera pueda ser visto. Los relatos más escalofriantes cuentan cómo esta criatura acecha en las noches sin luna, eligiendo a sus víctimas entre los más vulnerables. Las desapariciones atribuidas al monstruo de Mindoro no son pocas. En varias ocasiones, aldeanos han encontrado rastros de huellas deformes alrededor de las casas donde alguien ha desaparecido.
En otras, solo se escucha un grito ahogado en la oscuridad, y luego, el silencio. Un caso especialmente perturbador ocurrió en los años 50, cuando una familia entera desapareció de su choza en medio de la noche. Los vecinos se relataron haber escuchado ruidos extraños, como pasos rápidos y un sonido chirriante, seguido de un fuerte golpe. Al día siguiente, solo quedaron marcas profundas en la tierra, como si algo enorme y pesado hubiera arrastrado a las víctimas hacia la selva. Aunque muchos atribuyen estas desapariciones a ataques de animales salvajes como tigres o grandes serpientes, la descripción de los testigos y la falta de evidencia concluyente han mantenido viva la leyenda del monstruo de Mindoro. Los lugareños evitan caminar solos por la noche, especialmente cerca de zonas densamente forestadas, donde se dice que esta criatura acecha. El monstruo de Mindoro no es solo una leyenda para los habitantes de la isla. Es una advertencia constante de que en las profundidades de la selva hay algo más que naturaleza salvaje. Es un depredador desconocido, un mito nacido del miedo o una criatura que todavía desafía nuestra comprensión. Pero mientras las selvas de Mindoro guardan su misterio, nuestro próximo caso nos transporta a la Francia del siglo XVIII, donde el miedo tomó la forma de una bestia que sembró el terror en toda una región. Durante años, sus ataques dejaron un rastro de muerte, desapariciones y preguntas sin respuesta. Número 3. Entre 1764 y 1767, en la región de Gévaudan, Francia, una serie de ataques brutales conmocionó a los aldeanos. Una criatura desconocida, conocida como la Bestia de Gévaudan, se decía que acechaba en los bosques, atacando a hombres, mujeres y niños sin piedad. Los relatos describían a una bestia de tamaño descomunal, similar a un lobo, pero mucho más grande, con un hocico alargado y dientes afilados que parecían diseñados para matar. Las víctimas eran encontradas con heridas espantosas y muchas veces los cuerpos simplemente desaparecían, dejando atrás solo rastros de sangre. A medida que el número de ataques aumentaba, el miedo crecía. Se registraron más de 100 víctimas mortales y la región quedó paralizada por el terror. Lo que hacía esta criatura aún más aterradora era su habilidad para eludir a los cazadores. Se organizaron patrullas y expediciones para capturar a la bestia, pero todas fracasaron. Incluso los mejores cazadores del rey Luis XV se enfrentaron al misterio, logrando abatir a varios lobos de gran tamaño, pero los ataques continuaron. Esto alimentó las teorías de que la bestia no era un simple animal, sino algo mucho más siniestro. Algunos creían que la bestia era un híbrido entre un lobo y un animal desconocido, mientras que otros sugirieron que se trataba de una criatura sobrenatural enviada para castigar a la región. También hubo quienes especularon que era un lobo entrenado por un asesino en serie, utilizando la criatura para encubrir sus crímenes. Aunque en 1767 un lobo gigante fue abatido y declarado como la Bestia de Gévaudan, el caso sigue siendo un misterio. La verdadera naturaleza de esta criatura nunca se confirmó, y su leyenda continúa aterrorizando a quienes leen sobre ella. ¿Era un simple animal, un monstruo de la naturaleza o algo más oscuro que aún acecha en los bosques? Número 2. Desde los bosques oscuros de Francia, nuestra siguiente parada nos lleva al corazón de la selva amazónica, un lugar tan vasto como misterioso. Aquí, entre la vegetación impenetrable, se cuentan historias de una criatura que ha sido culpada de desapariciones inexplicables. Un ser que, según las leyendas, no solo acecha a sus víctimas, sino que también las aterroriza con su sola presencia. Este es el caso del Mapinguari, el monstruo del Amazonas. En la vasta y misteriosa selva amazónica, donde la humanidad apenas ha explorado una fracción de su extensión, los indígenas han transmitido por generaciones historias sobre el Mapinguari. Esta criatura, según los relatos, es un ser gigantesco cubierto de pelo, con una boca en su abdomen y un hedor nauseabundo que lo delata antes de aparecer. Los relatos locales describen cómo el Mapinguari ataca a los que se atreven a invadir su territorio. Los cazadores que se han aventurado solos en la selva han desaparecido sin dejar rastro, y los pocos que han regresado hablan de gritos escalofriantes y una figura que los observaba desde las sombras. Un caso especialmente perturbador ocurrió en la década de 1970, cuando un grupo de exploradores desapareció mientras trazaba un mapa de una región remota del Amazonas. Según los lugareños,
se habían adentrado en un área que ellos evitan a toda costa, un lugar que, dicen, es el territorio del Mapinguari. Días después, se encontraron sus pertenencias abandonadas, pero ni un rastro de los exploradores. Algunos científicos sugieren que el Mapinguari podría ser una interpretación de los indígenas sobre el perezoso terrestre gigante, una criatura extinta hace miles de años. Sin embargo, los relatos de testigos contemporáneos, combinados con desapariciones misteriosas, han mantenido viva la leyenda. Lo más desconcertante de estas historias es que no hay pruebas concluyentes. Solo quedan rastros, sonidos y el miedo palpable de quienes viven cerca de estas tierras. El Mapinguari es mucho más que una simple leyenda. Es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos aterradores, de que en el Amazonas lo desconocido puede ser tan peligroso como real. Hasta ahora, hemos explorado criaturas aterradoras, desde lobos gigantes en el Ártico hasta bestias ocultas en selvas y bosques. Pero ahora llegamos a lo más temible, un ser que fusiona lo sobrenatural con lo salvaje. Prepárate para descubrir el verdadero rostro del horror. Número 1. En las frías y desoladas regiones de Canadá y el norte de los Estados Unidos, las tribus algonquinas cuentan la historia de una criatura que representa la avaricia, el hambre insaciable y el terror puro, el Wendigo. Según las leyendas, este ser aparece en tiempos de escasez, cuando las personas están desesperadas por sobrevivir y su aparición está estrechamente relacionada con el canibalismo. El Wendigo es descrito como un ser alto y cadavérico, con ojos hundidos, piel estirada sobre sus huesos y una boca llena de dientes afilados. Se dice que aquellos que caen bajo su influencia son consumidos por un deseo insaciable de carne humana, transformándose poco a poco en la misma criatura que los atormenta. Las desapariciones atribuidas al Wendigo han dejado un rastro de misterio y miedo en la historia. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el siglo XIX, cuando un grupo de cazadores desapareció durante el invierno en los bosques de Ontario. Cuando finalmente fueron encontrados, solo había restos esparcidos y los rastros en la nieve sugerían que algo los había acechado durante días. A lo largo de los años, 12 relatos del Wendigo han perdurado. Algunos creen que estas historias son solo metáforas para advertir sobre los peligros del canibalismo y la desesperación, mientras que otros aseguran que el Wendigo es una fuerza real que aún acecha en los rincones más remotos de los bosques del norte. El Wendigo ocupa el primer puesto en esta lista porque no es solo una criatura, es el reflejo de los miedos más profundos de la humanidad. Representa la lucha por sobrevivir en condiciones extremas, el peligro de perder nuestra humanidad y la amenaza constante de lo desconocido. A diferencia de las otras criaturas, el Wendigo no solo ataca físicamente, destruye el alma, dejando a sus víctimas como una advertencia de su presencia.